Raúl, ya. Hola, hola. Hola, 1, 2, 3, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por seguir acá en esta conmemoración 30 aniversario de la insurgencia zapatista, esta serie de reflexiones convocadas por el colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Les agradecemos a quienes están acá desde la mañana y también a quienes nos acompañan desde las redes sociales. Por ahí también nos han estado siguiendo. Esta es la cuarta mesa, Autonomía, Arte y Cultura. Y bueno, vamos, acá también nos fusionamos y tenemos un tema más abierto, ¿no?, con el que queremos empezar. Todos los que me acompañan aquí en la mesa son compañeros y compañeras que ustedes conocen bien. Nos vamos ahí a ahorrar las credenciales académicas, pero bueno, la doctora Alicia Castellanos, profesora, investigadora, compañera también ya de mucho tiempo, en las luchas por los pueblos, y también quien fuera pues responsable y reconocida así por los propios compañeros y compañeras zapatistas de que la campaña de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, tuviera la transparencia y pudiéramos presumir eso en prácticamente ser el único proceso que documentó y transparentó todos los gastos y que no hubo ningún error ahí en todo ese tema. Pues en gran parte, o no en gran parte, sino la principal responsable es nuestra querida Alicia Castellanos, que estuvo al frente de ese proceso, ¿no? Una congruencia ética, moral, y que es también un ejemplo que hemos presumido, porque hay que presumirlo también, ¿no?, en estos tiempos de corrupción. Llevar esa transparencia y llevar ese proceso, pues es muy importante. Entonces, Alicia, tienes la palabra. Muchas gracias, compañero Raúl. ¿Sí se escucha? Sí. Para mí también es un honor celebrar este 30 aniversario de zapatismo, del inicio de la guerra contra el comunismo, haciendo memoria de su caudal de aportaciones a la lucha por construir otros horizontes de vida. Desde este colectivo de apoyo al ZLN-CNI, sí, Llegó la Hora de los Pueblos, estamos expresando nuestro compromiso por el devenir de su lucha en todos los campos de la organización de su autonomía y por un mundo donde quepamos todas y todos, la que hemos procurado acompañar con el profundo afecto y respeto que les guardamos. Siempre me ha parecido extraordinaria su capacidad de comunicación y de compartición de sus horizontes de futuro, de sus valores éticos, de sus agudos análisis y comprensión de la realidad social, siendo esta comunicación un acto social y una forma de relación con gran diversidad de sujetos sociopolíticos, de tradiciones culturales y cosmovisiones distintas, particularmente con las fuerzas democráticas de México y de allende nuestras fronteras nacionales, a través de múltiples formas y prácticas que esta presupone: la palabra escrita y oral, entrevistas y denuncias, y de las artes, particularmente, exponiendo la integralidad de su autonomía pese a un contexto de conflicto colmado de adversidades. A lo largo de su trayectoria, la comunicación, el encuentro y el diálogo devienen en una práctica permanente, en una estrategia de lucha que distingue al zapatismo desde que surge como organización para construir la unidad de la lucha de los pueblos indígenas y de otras organizaciones políticas, la paz con justicia y dignidad. Las circunstancias históricas específicas de estos encuentros y diálogos a lo largo de estas 3 décadas sin duda obedecen a distintos propósitos políticos y culturales, expresando otras formas de relación con el Estado y la sociedad. Apenas su levantamiento el 1 de enero de 1994 conquista un lugar en la agenda política nacional, el zapatismo inicia la difusión de sus declaraciones de la selva, desde donde comunican su pensamiento y los motivos de su lucha. Reafirman su pertenencia étnica y nacional, claman por nuevas relaciones, cultura y formas de hacer política, por un nuevo México y una convención y pacto nacional para la liberación nacional. Se hace explícita la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas y fraternizan con los otros hermanos indígenas y de clase. En la quinta declaración reivindican una ley nacional para todos los indígenas, la unidad y la hora de los pueblos.
La sexta declaración de la selva es trascendente por su posicionamiento político anticapitalista. Hace una invitación amplia a todos los hombres y mujeres que tengan bueno su pensamiento en su corazón, como se decía hoy a mis compañeras, presentando el libro de Silvia Marcos. La invitación en ese momento era a participar en la campaña nacional para la construcción de otra forma de hacer política, de un programa de lucha nacional de izquierda y por una nueva constitución. Luego de la primera declaración de la selva se abre el diálogo de San Andrés, del cual nos han hablado nuestros compañeros participantes en este diálogo, en el que se encuentran representantes del Estado, de las organizaciones indígenas y asesores mestizos e indígenas del EZLN. Y a partir de consultas con sus comunidades y una escucha a la voz de la sociedad civil que se movilizó para demandar un contundente no a la guerra. Como diría un estudioso clásico de la teoría literaria, Sretan Todorov, escoger el diálogo significa evitar los dos extremos que son el monólogo y la guerra. Y los zapatistas eligieron el diálogo, que desde entonces los gobiernos rompen, incumplen los acuerdos de San Andrés, optan por la guerra de contrainsurgencia que continúa en lo que va de este siglo. En 1996 convocan a dos foros, al que concurren organizaciones indígenas nacionales que ese mismo año conforman el Congreso Nacional Indígena, agrupando representantes de comunidades y pueblos indígenas hablantes de numerosas lenguas de todo el territorio nacional. Un espacio de convergencia estratégico para la lucha por sus derechos, un histórico esfuerzo de unidad de comunidades y pueblos indígenas. Le seguirán incontables encuentros nacionales e internacionales, siempre con la participación de una gran diversidad de sujetos sociales. El encuentro de indígenas mayas con la sociedad nacional mexicana a través de lo que fue la Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas y por el fin de la guerra de exterminio, promovida por el EZLN y organizada por sectores de la sociedad civil en marzo de 1999, fue particularmente sui generis, porque en esta los delegados y las delegadas zapatistas dialogaron con ciudadanos indígenas y no indígenas en ciudades, municipios y comunidades a lo largo y ancho del país. Esta consulta siempre me pareció un acto de comunicación y acercamiento que dejaría huella. Su presencia para muchos fue bienvenida, pero en una sociedad donde el racismo es una práctica cotidiana, otros los evitaron y las evitaron. Por ejemplo, en Monterrey los delegados no escaparon a la suspensión de la sesión por parte de los legisladores. En Guanajuato, en Michoacán y en municipios de la Sierra de Veracruz no escaparon tampoco a la vigilancia policiaca, retenes militares, cancelación de su visita por patrullajes policíacos y amenazas de caciques. Y tampoco escaparon a la expulsión por autoridades de varias universidades del país. El Encuentro Internacional de Mujeres será un acontecimiento único que reuniría a cerca de 9.000 mujeres de múltiples regiones y países, culturas y lenguas. Los seminarios de análisis y estudio de la realidad social serán espacios de debate en el que participan académicos, intelectuales y artistas indígenas y no indígenas. Ese fuera el caso del seminario Pensamiento Crítico frente a la hidra capitalista. A la escuelita llegaron todas las generaciones para conocer y aprender de la autonomía zapatista. Sería una vivencia inolvidable. Festivales como los Compartes son impresionantes encuentros intra e intercomunitarios y de artistas no indígenas que contribuyen a consolidar hermandades y autonomía regional. La propuesta de conformar un Consejo de Gobierno Indígena para México, del que resultara una candidata indígena para la presidencia de la República, hizo, como señaló en ese momento el Congreso Nacional Indígena, retemblar conciencias. Sin duda, la campaña para inscribir en la boleta electoral a la compañera médica María de Jesús Patricio Marichú demostró la capacidad del EZLN y el CNI para visibilizar la situación que viven los pueblos indígenas en México.
Los discursos en los medios oficiales y a veces en los no oficiales expresaban una concepción etnocéntrica y racista, dejando claro que la representación política es exclusiva de la mestizocracia. Tampoco el recorrido por el territorio nacional estuvo exenta de discursos y prácticas de exclusión, de segregación, trato desigual e inquisitorio, figuras de invasión interna en espacios de exclusividad, sujetos los representantes y las representantes indígenas de rumores y estigmas, estereotipados a veces como seres que amenazan. Estos discursos y comportamientos no fueron acciones dispersas, ni expresiones de un simple desprecio, configuran un sistema de mecanismos de exclusión del poder que se articulan, involucran a diversos actores, a las instituciones, al Estado, al que el racismo le es funcional para ejercer el poder y el control de los sujetos percibidos peligrosos. No obstante, la campaña, aunque no se logran las firmas requeridas por el INE, hizo posible el encuentro con comunidades indígenas en el amplio territorio y visibilizó las condiciones de vida y amenazas que se ciernen en sus territorios. Vuelve entonces a colocar a las comunidades y pueblos indígenas en la agenda de la política nacional. El 1 de enero de 2021 aparece la Declaración por la Vida, y en ese mismo año se emprende la travesía por la vida a la Europa insumisa, la cual tiene un profundo significado material y simbólico en este horizonte civilizatorio, por ser un encuentro de comunidades y pueblos y de instancias organizativas en la Europa insumisa, que busca entrelazar sus luchas en defensa de la vida y enfrentar el poder de la hidra capitalista con alternativas diversas, opciones civilizatorias, antípodas a su lógica depredadora. Voz de un internacionalismo crítico, la travesía ha constituido un encuentro entre culturas que están dialogando, simientes para un proyecto civilizatorio con un valor, riqueza y potencial transformador que solo puede descansar en la convergencia entre culturas y no en un universalismo homogeneizante. Esta breve relación de comunicaciones y encuentros multiétnicos y pluriculturales registrados aquí, unos cuantos, aquí, han venido configurando, ¿no?, esas simientes de esa otra cultura política y otras relaciones a las que se aspira desde la primera declaración de la selva de Pandora. Se han roto barreras de exclusión y distancia construidas históricamente. No solo anuncian caminos de nuevas relaciones dentro y fuera del territorio zapatista, constituyen un valioso acervo de conocimientos y prácticas a difundir. Claro, sin perder de vista la dimensión socioeconómica de la cultura, que es a su vez un resultado de condiciones socioeconómicas concretas que responden a procesos históricos específicos y que constantemente se interrelacionan con el mundo material, así como con el poder y desde luego con el propio desarrollo del capitalismo contemporáneo, como lo precisan colegas como de Teresa y Pérez Monfort en su obra, importante obra, Cultura en Venta. El SKLN surge del encuentro de dos tradiciones de lucha política y social, la de su procedencia marxista y mestiza y la de comunidades y pueblos mayas de Chiapas, que por más de 500 años resisten y luchan por seguir siendo pueblos. En el ámbito de la cultura, a su vez, guardan su especificidad etnolingüística, históricamente insertos de distintos modos en el territorio y con una forma de relación con el Estado y las clases y élites dominantes. Este encuentro y unidad de los pueblos antaños separados bajo la dominación colonial forja un sujeto estratégico para la transformación social. El SKLN se estructura entonces en 5 lenguas mayenses y el español como lengua franca. Nace de la diversidad política y cultural y en este contexto desarrolla su lucha. En este momento en que la humanidad se ve asediada por guerras regionales y por ideologías racistas y xenófobas, discursos de odio por doquier,
sustrato de los sistemas del apartheid, limpiezas étnicas y políticas racistas y genocidas emprendidas por los estados colonialistas, liberales y demócratas y por las dictaduras de corte fascista, todas las violencias extremas que ponen en riesgo la precaria paz en el planeta, es que cobra sentido más que nunca seguir reconociendo el valor de la comunicación y el diálogo entre pueblos y culturas y una socialización intercultural y no guerrerista y de odio al otro, como acontece en el caso del Estado sionista de Israel. Mientras los estados alientan el racismo, la xenofobia y el odio al otro diferente, el zapatismo promueve y practica el encuentro con el otro, comparte y es gran anfitrión de innumerables reuniones locales, regionales e internacionales. Siguiendo los caminos andados por las y los zapatistas en estos 30 años de su existencia y construcción de autonomía y de un horizonte de futuro, se puede reconocer un legado que es constitutivo al zapatismo y una estrategia de lucha que lo distingue de otras experiencias de organización, un referente fundamental para los movimientos emancipatorios de este siglo XXI, que contribuye a combatir el racismo y otras formas de intolerancia. Esos diálogos que se sostuvieron durante la travesía entre los y las zapatistas, que aquí recordamos, y los inmigrantes de origen africano en la ciudad de París, habrán dejado seguramente semillas de otras formas de relación con los otros, fundamento de luchas que pueden converger experiencias antipatriarcales y antirracistas de convivencia que supone reconocimiento de la diferencia y de la igualdad o de la paridad, ¿cierto? Por ello es necesario recuperar y difundir este legado zapatista surgido, ¿no?, en las condiciones que hemos descrito, en la diversidad política y cultural y en la lucha por los derechos. El EZ es la única organización política que ha mantenido esta relación con la sociedad. Es realmente impresionante, ¿no? Si uno hiciera un recuento puntual de todos estos espacios que han abierto durante estos 30 años, ¿no?, hacia la sociedad, hacia este México, hacia las organizaciones políticas, con los de abajo particularmente y a la izquierda, expresando la profundidad de sus convicciones y el compromiso con la transformación social, que no se desgasta en la lucha por el poder, porque guía su práctica en esos 7 principios que los políticos no pueden incorporar a su práctica: servir y no servirse, representar y no reemplazar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. Todas son aportaciones fundantes, nos parece, de una cultura de paz versus una cultura de guerra y confrontación que desafortunadamente también se mira en el horizonte inmediato. Saludos a las y los compañeros zapatistas. Gracias. Muchas gracias, querida Alicia. Y en estos 30 años de esta tarea que nos deja pendiente, Alicia, el recuento puntual de los muchos espacios de encuentro nacionales e internacionales que se han conformado, el zapatismo ha dado un lugar importante, prioritario a las artes, ¿no? Las artes y las ciencias como semilla de otro mundo, dice el subcomandante Moisés en alguno de sus comunicados. Y en ese reconocer el papel de las artes hay también una cantidad grande de artistas, literatos, cineastas, gente del teatro, de la literatura, de la fotografía, de la danza, de la música, que han logrado construir un relato, ¿no?, una narrativa, una poética, dirían también, ¿no?, alrededor de todo este proceso que ha significado el zapatismo hacia adentro de sus comunidades, pero también hacia afuera, ¿no?, lo que ha impactado para mí.
Y quizá algunos de ustedes no sepan, sobre todo también siguen en redes sociales, el colectivo Llegó la Hora de los Pueblos nace en 2017 como una asociación civil, ¿no?, para acompañar el proceso de registro de María Jesús Patricio Martínez en este intento por llegar a la boleta electoral, que desde luego, como lo ha narrado Alicia, por motivos de exclusión, racistas, ¿no?, de la aristocracia y otros elementos no se pudo, y Llegó la Hora de los Pueblos nace como una asociación civil para acompañar el registro como un instrumento legal, ¿no? Y después de ese proceso, compañeros y compañeras de este colectivo decidimos seguir caminando, comunicándonos organizativamente, y este evento es parte de ese seguir caminando con los compañeros. Y en ese caminar el colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, y en esa importancia que tienen las artes, pues un compañero que ha estado presente desde hace mucho y también en esta última etapa que les narro, pues es Luis Rentería, ¿no? Dramaturgo, escritor, ensayista, actor, ¿no? Seguramente ahora está puesta en escena El Padre, este fenómeno que se ha convertido también en teatro. Y bueno, no les cuento más, les damos la palabra a Luis Rentería. Muy buenas tardes, muchas gracias. Comienzo también por decir que me honra y me alegra mucho estar aquí presente con todos ustedes y los que están también conectados a través de la telecomunicación. Agradezco al colectivo Llegó la Hora de los Pueblos que me haya invitado a pensar con ustedes en el significado cultural de esto que celebramos, 30 años de la insurgencia zapatista. La cultura es la conversación que nos sostiene. Hoy nos convoca celebrar el 30 aniversario de la insurgencia zapatista. Conmemoramos cómo hace 30 años se hizo audible para todos el poderoso clamor secular de las comunidades chiapanecas sometidas por la violencia y la pobreza, y cómo a partir de esa irrupción armada se inició una conversación indispensable acerca de aquello que funda las diversas identidades humanas y sociales, porque en esa interlocución se expresaron y comparten aquellas valoraciones de lo que nos resulta propio y que por eso mismo nadie más puede otorgar. 30 años de una irrupción que ha transformado la conversación que nos sostiene. Hoy nos detenemos un momento para celebrar y conmemorar el asombro, la intensidad del inicio de una interlocución transformadora e indispensable sobre aquellas visiones, expresiones, sufrimientos, convicciones y esperanzas que hoy, 30 años después, son aún más urgentes. Por su propia consistencia, la conmemoración es periódica, regresa. La celebración que tiene lugar en la ocasión de mayor estima y momento alumbra desde sí misma la posibilidad de su regreso. La memoria misma del aniversario de un acontecimiento que cambió el discurso para siempre nos reúne, nos invita a pensar. En la celebración, memoria y presente son una sola cosa, y en ella los años se convierten
en el aquí y ahora de un presente desafiante. La ocasión que se celebra no tiene su sentido merced a aquello que soporta, sino merced a aquello que anuncia, porque por eso resulta inolvidable. El acontecimiento de aquel asalto militar ganó el derecho de una interlocución indispensable para llegar a una mesa de acuerdos justicieros que, al topar con los malentendidos alienantes del Estado, descubrió la necesidad de una militancia distinta, porque entendió que nadie le iba a otorgar lo que no se garantiza por sí mismo. El asalto de una rabia digna, capaz de formular una alternativa real y de suscitar por eso la esperanza del cambio, porque solo la conciencia de la posibilidad del cambio devuelve la esperanza. Lo que se fundó en la lógica social de los sufrimientos seculares de las comunidades y que surgió resuelto en la lógica del asalto armado, al hacer audible el clamor secular, transformó la interlocución y suscitó la construcción de una conciencia decisiva para el devenir de los movimientos sociales de Latinoamérica y del mundo. La cultura consiste fundamentalmente en la afirmación de los valores que se construyen, se apropian, se comparten. Valores que testimonian visiones de mundo, vivencias, tradiciones, dinámicas y modos de vida que crean comunidad, religan, son vinculantes, crean símbolos, lenguajes, artes. La dinámica cultural del movimiento zapatista surge y se ubica en el horizonte de los pueblos. Se impulsa en la lógica política y se define en la lógica social. Una cultura se transforma y resulta de la afirmación y defensa de sus valores, aquellos por los que uno quiere vivir, aquellos por los que uno se deja matar. Si llamamos valor a lo que es digno de algo, la cultura zapatista ha propuesto la dignidad misma como la condición irrenunciable de todo valor. No hay victoria sin dignidad. La dignidad es rebelde, indómita, y la rabia es digna. Ligero, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Tal vez sea la dignidad el rasgo cultural que explique el afán y la razón de ser de un movimiento que ha conseguido enaltecer a los sujetos de las diversas culturas. A todos los mexicanos, la insurgencia zapatista nos ofreció de vuelta la dignidad. El testimonio de unas identidades y valoraciones culturales propias que nadie, sino uno mismo, se otorga. El valor de la autonomía es otra de las más poderosas afirmaciones culturales del zapatismo. La autonomía territorial que genera una cultura ligada al territorio y lo habita en una articulación de la morada propia con la casa común. Autonomía como autodeterminación de los derechos, su ejercicio, su defensa en acciones, proyectos que no dependen del reconocimiento del Estado o de la ley,
derechos que valen porque son vividos y ejercidos. La cultura de la autonomía ha sido fecunda en la proposición de alternativas educativas, de salud, de productividad, de comercio, porque entiende que es la sociedad la que genera el Estado, no al revés. Una cultura que es expresión de una sociedad que desconoce al Estado porque ha existido y subsiste sin depender de él, de sus ingresos y de sus recursos o sus permisos. Otra notable aportación cultural del zapatismo ha sido la de una visión de los derechos humanos más cercana a la justicia transicional y restaurativa, indispensable para la paz. No hay movimiento en favor de los derechos humanos en México que no valore los ejes de esa visión de la justicia transicional y restaurativa: el acceso a la verdad, justicia desde las víctimas, reparación y no repetición. La insurgencia armada que irrumpió en el inicio de 1994, según el impulso de las guerrillas recientes, en el movimiento zapatista se transfiguró en la convocatoria a un encuentro para hacer audible un reclamo digno y dignificador. La lógica militar se supeditó a la lógica social. Desde la experiencia secular de la incomprensibilidad eterna de las culturas, propuso el diálogo y el respeto a las diversas culturas regionales. Su expresión fue multicultural, intercultural, vinculante, a través de una epistemología del ser, del buen vivir y del vivir bien. Dijeron: nunca más un México sin nosotros. Del encuentro y también dijeron: queremos un mundo donde quepan muchos mundos. La guerrilla se transfiguró en una revolución del lenguaje, una guerra de las palabras, según la convicción hermenéutica de que comprender consiste en comprender que no comprendo. Así lo encarna ese viejo Antonio, esa metonimia de 500 años de resistencia cultural, de quien da testimonio el Evangelio del subcomandante Marcos. Dijo Marcos: el viejo Antonio es el puente, el que nos explicó en qué lugar estábamos. Te recuerdo que estás aquí y que aquí esto es lo que pasa. Nos dio los elementos indígenas que tiene el lenguaje zapatista: el puente, el encuentro, el lenguaje que nos descubre lo que tenemos en común para acceder a la imaginación, que es siempre representación de lo ausente. La imaginación, más que las armas, es liberadora. Del encuentro con el viejo Antonio surgió Marcos como la ventana para asomarse y escuchar el silencio que habita la montaña y dar voz a su mundo, a su reclamo, a su resistencia, a su asombrosa riqueza, a su indignante pobreza. Ya en el mismo 1994, Vicente Leñero escribió la obra de teatro
Todos somos Marcos, con la que se inauguró el primer ciclo de teatro clandestino de la Casa del Teatro en la Ciudad de México. Al fin aparecía en la dimensión del teatro mexicano un personaje a la altura de la catarsis nacional. Aquel que se enmascara con un pasamontañas para desenmascarar la impostura de la inepta cultura. Una ventana asombrosa y una voz. Todavía una voz. Enmarcada en la ventana de los pasamontañas de los zapatistas, se asoma la mirada de la esperanza. La expresión estética de los zapatistas emerge de una autenticidad lúdica, alegre e indómita, que convoca al encuentro y que desafía a tener esperanza, porque otro mundo es posible. Desde 1994, durante 30 años, el movimiento zapatista ha convocado al encuentro mundial, a la escucha de los otros, para asumir juntos el reto creador de la construcción de otro mundo. La consistencia de su llamado es artística. No todo lo verdaderamente revolucionario resulta artístico, pero en cambio, todo lo verdaderamente artístico resulta revolucionario. Desde agosto del 94, cuando se realiza el primer encuentro intercontinental, surge la respuesta entusiasmada de los jóvenes que asumen la causa del humanismo contra el liberalismo. En esa andadura vendrán los diálogos de San Andrés, la caravana zapatista, la comparecencia de Esther en el Congreso, pero también se encontrará el incumplimiento, la traición, el hostigamiento y la matanza. Dijeron: contra el capital y sus muros, todas las artes. Desde 2016, el teatro se ha incorporado de modo habitual al encuentro y al festejo zapatista, el Comparte, que convoca a la experiencia de compartir el arte como el arte de compartir, y que se realiza en la convicción de que el camino de salvación de esta civilización en crisis está en la experiencia compartida del arte. Los símbolos se verifican y así la montaña cruza el mar. En la fiesta cultural del final del año de 2023, en la víspera del 30 aniversario en la Garrucha, en la Selva Lacandona, se realizó un prodigioso maratón teatral de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, en el que la representación realizada por jóvenes y niños dio voz a la memoria que testimonia desde la narración ancestral del Popol Vuh el recorrido de los pueblos, sus avatares, sus sufrimientos, su resistencia y su esperanza común. Los muertos, los dioses, el tiempo dilatado, la voz de los viejos que son la fuente de la legitimidad, la otra historia, la casa común. La democracia es un fruto de la cultura. Surgió cuando los poetas trágicos imaginaron la posibilidad real de superar el cerco de la venganza y propusieron el consenso de los viejos. La valoración cultural del zapatismo se expandió a la propiciación de la comunión entre diversos y similares, del que surgió
el pacto admirable que construye el Congreso Nacional Indígena. Del Congreso surgió en las elecciones de 2018 la propuesta de una participación democrática distinta a la de los partidos. La admirable campaña de la vocera del Congreso Nacional Indígena, María de Jesús Patricio Marichuy, ha sido la más contundente crítica a un sistema y una legislación electoral que secuestran los partidos políticos, y ha sido también una cabal propuesta de otra cultura democrática desde las comunidades, desde abajo, no desde la verticalidad enajenada de los partidos. Dijeron, abajo y a la izquierda está el corazón. Hoy, al cumplirse 30 años de la insurgencia zapatista, resulta indispensable pensar en la consistencia y el significado de sus aportaciones culturales, no tanto para recontar su apasionante aventura, menos aún para sucumbir a la nostalgia de su deslumbramiento, sino porque la sabiduría de su experiencia, la lucidez beligerante de sus cuestionamientos, su indómita dignidad, su vigencia y su optimismo tenaz resultan urgentes ante la barbarie y la atrocidad en que ha devenido la realidad del país, y de modo más cruel aún la realidad de Chiapas, una región secuestrada por el crimen organizado, la explotación y el tráfico de los migrantes, la tala desaforada y el ecocidio. Esta celebración testimonia una historia y una visión más vivas y más urgentes que hace 30 años. Dijeron, la insurrección comienza en el corazón de cada persona que sueña con otro mundo posible. No existe utopía sin piel, sin tierra, sin identidad. Muchas gracias, querido Luis. Bueno, y ahora para continuar en esta línea de la reflexión desde las artes y la cultura, como propone Luis, vamos a dar la palabra a otro compañero que también forma parte del colectivo. Todos los que hemos presentado hoy, compañeros y compañeras, somos parte del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Faltaron otros y otras que por motivos de salud, de distancia, no pudieron estar, pero somos esta colectividad, ¿no? Y otro de los compañeros que está aquí a mi lado, Antonio Brito, ¿no? También siempre con iniciativa, siempre con propuestas, ¿no? Se le han alzado estas fantásticas ideas de ir a construir barcos gigantes al Zócalo para después lanzar aviones, ¿no? O pintar murales y aportar toda una narrativa también desde su arte, desde la pintura, ¿no? A este proceso colectivo y a este proceso de manifestación. Entonces, Antonio Brito. Sí, buenas tardes, también a los de la tele. A ver, la irrupción del zapatismo en las expresiones artísticas, desde los carteles y mantas, de las primeras manifestaciones de alto al fuego y de apoyo al ZLN. Es decir, intentaba decir lo que provocó aquí la irrupción, ¿no? Me acuerdo de las primeras manifestaciones en Reforma, todos íbamos con nuestros carteles, agarrábamos las primeras frases como la de
todo para todo, nada para nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, está un poco desordenado el texto en el tiempo, pero recuerdo a los de La Maldita Vecindad en una de tantas manifestaciones, tocando sobre un camión de redilas en una de las tantas manifestaciones. Recuerdo las inmensas cruces realizadas por distintos artistas en el Zócalo en protesta de la masacre de Acteal. Recuerdo toda la producción fotográfica de Ulises Castellanos, Vanessa García, Isaac Guzmán, Juana López, Andrea Murcia, Marco Antonio Cruz y Antonio Turok, entre muchos otros, que como que trastocó todo el mundo de nosotros, pues, y colocó a la imagen del zapatista y su pasamontañas en la mente de muchas personas como una imagen de rebeldía y esperanza. Luego están los documentales sobre el zapatismo, como el amplísimo documental del canal del 6 de julio sobre el levantamiento zapatista, que se encuentra en YouTube completo, y un sinfín de documentales y películas más. Y de repente, en las comunidades zapatistas comenzaron a aparecer decenas de inmensos murales, primero de artistas solidarios como Gustavo Chávez y Chepo o Chepe de la UAM, Chepo, y luego murales colectivos realizados por las propias comunidades, donde el sujeto principal son ellos y ellas mismas. Por las nacientes comunidades autónomas pasaron también decenas de compañías de teatro, danza e innumerables grupos de música prácticamente de todo el mundo, incluido hasta Manu Chao, que hicieron de los zapatistas y sus consignas parte de sus obras, de sus canciones, de sus danzas. En la gráfica, pintura, grafitis y murales de los centros urbanos también comenzaron a proliferar las representaciones de los zapatistas y sus lemas, al igual que en la poesía. Todo esto confirma que una de las características del arte, como diría Marx, es precisamente la de mostrar lo más sublime o importante de una sociedad en un determinado periódico histórico. Y pues sí, la irrupción del STLN, con todo lo que se ha dicho aquí a lo largo del día, es precisamente un movimiento importantísimo y sublime para nuestra sociedad por la semilla plantada de un mundo nuevo. Luego vinieron los compartes, donde los zapatistas invitaron a cineastas, teateros como el nuestro, músicos, bailarines, cirqueros y una inmensa variedad de artistas de todos los ámbitos para presentar sus artes, y después de presentarlas nos encontramos con músicas, pinturas y obras de teatro hechas de manera colectiva por zapatistas. Esta es tal vez una de las más importantes aportaciones una de las tantas aportaciones del zapatismo al arte contemporáneo, el arte como creación colectiva, el arte representando a las propias comunidades, como los cayucos de creación colectiva, que en cuanto llegaron a Europa, el Museo Reina Sofía dijo: vénganse para acá, y los incorporó a su colección, dando un cuantioso donativo a una organización no gubernamental de auxilio a los migrantes que atraviesan el Mediterráneo, huyendo del terror bárbaro que azota a muchas comunidades en África. ¿Qué hacer? Hoy, al igual que en el 94, los artistas, la comunidad cultural, tenemos que apoyar con toda nuestra creatividad en nuestras creaciones y nuestras acciones a las comunidades zapatistas y al STLN. Y bueno, el día del eclipse, ya ven que hasta hacen experimentos pues para comprobar la teoría de Einstein y de todas las teorías cosmológicas. Entonces no sé qué pasó pues, pero se ve que hubo algún experimento, hubo un desdoblamiento, algo raro. De repente al teléfono me llegó un mensaje del futuro, del año 2324. El mensaje era de la tataranieta de una niña, de una señora llamada Denny, que había nacido en el 2124.
Y el mensaje simplemente decía: el mundo ya es zapatista. Estupendo, el mundo ya va a ser zapatista, no vamos a alcanzar a verlo, pero va a ser, ¿no? Muchas gracias, querido Antonio. Y bueno, ahora le damos la palabra a Francisco de Parres, antropólogo, fotógrafo, que en los últimos años ha dedicado también su carrera a recuperar fotografía, a recuperar parte de los murales y hacer una especie de memoria, relato de la gráfica zapatista. Pueden conseguir también su libro ahí, que ingrese será para el colectivo, si no mal entiendo. Entonces le doy la palabra y además compren su libro. Muchas gracias, Raúl. Pues agradecer a todas las personas presentes, a mis colegas también del colectivo. Para mí realmente es un honor compartir con ustedes y también el espacio que nos recibe de manera tan generosa. Recordar también que este es un triple aniversario. No recuerdo si a lo largo del día se ha dicho, pero bueno, se cumplen 40 años de la fundación del Ejército Zapatista, ¿no? Un 17 de noviembre de 1983. También 30 años del alzamiento armado del 1 de enero de 1994 y 20 años de la fundación de los Caracoles, ¿no? Entonces tenemos como mucho que festejar y también darle las gracias y un cálido abrazo a las comunidades que siempre han de manera muy generosa establecido diálogos con sectores muy amplios de la sociedad, entre ellos por supuesto artistas, intelectuales, amas de casa, estudiantes, obreros, sectores campesinos, para transversalizar las luchas también, y ahora lo hacen incluso de manera global. Yo voy a nada más hacer como un poco de apuntes generales que dialogan también con las palabras que han dado mis colegas, y que también en algún momento platicaba con Raúl, que es en torno a este diálogo que en su momento también tenía el comandante Pablo Contreras, quien también fue parte de este colectivo, con Pablo González Casanova y Rodolfo Stavenhagen, que es sobre la dialéctica, ¿no?, entre la cultura y lo material, ¿no?, entre el cambio cultural y el cambio material, que por supuesto van de la mano y caminan de manera conjunta. Lo interesante en este caso es que las comunidades autónomas desde un principio identificaron que la cultura era algo importante y no era meramente incluso el arte solo un espacio de recreación o de divertimento, sino era también lo que diría Bolívar Echeverría, filósofo ecuatoriano, un espacio de subversión, un espacio de creatividad. Sin embargo, al mismo tiempo, si revisamos un poco la cronología del movimiento, en un principio los rubros de cultura e información no estaban integrados a lo que después serían las 13 demandas zapatistas, ya que en 1994 había primero 11 puntos. No es hasta 1996 que se incorporan los rubros de cultura e información, para entonces también empezar a integrar, digamos, formalmente lo que en un principio era un diálogo con el Estado, la parte cultural como un sustrato más fuerte. Sin embargo, eso no quita que hubiera precedentes, ya que desde 1983, como dije, con la fundación, había por ahí ya varios vestigios, podríamos decir, que algunos de estos testimonios, por ejemplo, se recuperan en el libro de 20 y 10, El fuego y la palabra, de Gloria Muñoz, donde se habla que ya desde el tiempo de la clandestinidad, 10 años antes del levantamiento armado, había lo que se llamaba las células culturales, donde las células guerrilleras en este caso se dedicaban también incluso a cultivar el teatro, a leer poesía, a hacer canciones, literatura, esto como un espacio incluso de formación política, y no solo como un espacio, digamos, de liberación del estrés, aunque por supuesto también seguramente tenía esa función. Por otro lado, también el espacio, digamos, festivo ritual ha sido siempre muy importante para estas comunidades, tomando en cuenta que uno de los espacios también de diálogo importantes de los núcleos guerrilleros, digamos, más de corte urbano, y de los primeros contactos con las comunidades, en este caso campesinas, ya organizadas, pues era el espacio de la fiesta, ¿no?
No sé si ya desde ese tiempo, pero por ejemplo canciones como la del Moño Colorado y ahora la de 17 años, pues han sido como muy populares en las comunidades. Entonces había ahí ya también un espacio, digamos, un germen de socialización a partir de la fiesta, a partir de lo festivo, de lo ritual y también de lo artístico, que era, digamos, vehículo, ¿no?, para gestar este proceso revolucionario. Pero también tenemos algunos testimonios, por ejemplo, de Iliana Hulhich, de los campamentistas, ¿no?, de las campamentistas, que hablaba de que, por ejemplo, en algún momento cuando estaban estos procesos de observación internacional y había algún tipo de incursión militar que acosaba a las comunidades en los primeros años más álgidos, por ahí del 97, del 98, a veces se lograba desplazar algunos asentamientos zapatistas, y entonces llegaba el ejército e imponía algún tipo de campamento o lo que fuera ahí a hacer, por supuesto de manera ilegítima y contrainsurgente. Sin embargo, lo que hacían las comunidades, más allá de, digamos, bajar la moral o el ánimo, es que hacían una fiesta, ¿no? A veces, si tenían un cochino, si tenían una vaca, la cocinaban, por supuesto, pero también hacían una fiesta en lo que después se convertiría en la alegre rebeldía que duraba toda la noche, ¿no? Y eso al ejército, en su lógica, precisamente de lo que decía Alicia, en su lógica de la muerte, en su lógica de la guerra, pues les rompía por completo sus esquemas y hacía que se retiraran, ¿no? Unas formas muy interesantes de luchar. Pero también en los primeros años, y esto pues se recupera del primer festival de cine que hicieron las comunidades 2018, si no me equivoco, o 2017, en un diálogo que tienen los subcomandantes insurgentes Moisés y Galeano, donde hablan de que sobre el arte zapatista hubo 3 periodos, ¿no? Uno donde se hacía arte sobre las comunidades, ¿no?, principalmente la visión externa, y que muchas veces esa interculturalidad, más allá de la buena voluntad, pues no llegaba realmente a establecer diálogos más igualitarios, ¿no?, porque llegaban muralistas, por ejemplo, en muchas partes del mundo, pintaban, y los compañeras pues simplemente tenían otro tipo de códigos, otro tipo de semióticas, otro tipo de lenguajes que no les hacía mucha referencia o no les hacía mucho sentido en ocasiones lo que se pintaba desde una visión exterior. Sin embargo, también nos cuentan los subcomandantes que hubo otro periodo en el que se hacía también arte con las comunidades, ¿no?, que es a partir también de talleres de formación, que posteriormente también habría talleres de comunicación popular, ¿no?, por ejemplo con proyectos como Chiapas Media Project o Promedios de Comunicación, también con colectivos como Comanilel, y que aportarían también mucho a esta visión, a esta formación del zapatismo desde la perspectiva de la comunicación. Sin embargo, también la perspectiva de la imagen del cine ha estado presente incluso también en el periodo de la clandestinidad. En este mismo diálogo que tuvieron los subs con la comunidad de cineastas, nos diría que también hay un periodo en el que se hace arte desde las comunidades, ¿no?, ya no con, sino arte desde las comunidades, que es pues quizá lo más interesante, ¿no?, su propia perspectiva. Pero regresando al cine, por ejemplo, incluso en algún momento en los primeros años había un comandante, ¿no?, que se llamaba comandante Bruce Lee, ¿no? Después quién sabe qué habrá pasado con él, pero esas historias por ahí existían, ¿no? Y también hay algunos documentos que hablan, por ejemplo, de que las primeras películas que se vieron en territorio zapatista eran películas vietnamitas, por ejemplo, como punto de contacto, y que le hacían mucha referencia, ¿no?, a las comunidades, porque, aunque en otra geografía, al otro lado del mundo, pues también eran campesinos y campesinas que luchaban en contra del imperialismo, ¿no? Entonces, por ahí también hay esas como referencias. Sin embargo, también como parte de las estrategias contrainsurgentes, no se pueden olvidar, por ejemplo, incursiones militares para destruir murales. Por ejemplo, en 1998, a propósito de lo que decía Antonio Gritón sobre los murales de Gustavo Chávez Pavón, de Guchepe o de Checo Valdés, el mural que se llamó el mural de Taniperla, o de Sueños y Vida de la Cañada de Taniperla, para conmemorar la fundación del primer Aguascalientes de nombre Ricardo Flores Magón, y que el ejército entra específicamente a destruirlo, además de otros lugares, como me parece una biblioteca y una cancha de básquetbol, ¿no? Entonces veamos cómo ahí también la lógica del poder tiene muy identificado que
la cultura, el arte, pues es, digamos, materia de socialización de la rebeldía, ¿no? Regresando, por ejemplo, también a estos diálogos que se tienen con la comunidad internacional, en 2006, por ejemplo, también hubo, en el marco de la otra campaña, un encuentro muy importante, ¿no?, por otro arte, otra cultura y otros medios de comunicación. Y en ese sentido también es importante resaltar el impacto, que por supuesto que ya también se refirieron mis colegas, pero que ha tenido el zapatismo hacia afuera, digamos, hacia la producción cultural, podríamos decir, externa, ¿no? Y en el ámbito de los medios libres, por ejemplo, tenemos muchísimos, ¿no?, como Radio Pozol, Regeneración Radio, y el mismo incluso medio libre que se gesta como parte de este colectivo en esta idea de comunicación popular y de contrainformación que se llama Camino al Andar, pero bueno, dentro de la trayectoria del zapatismo tenemos muchísimos ejemplos. En el cine formalmente, por ejemplo, tenemos una película muy bonita también que se llama Corazón del Tiempo, de Alberto Cortés, que narra el romance entre una base de apoyo y un insurgente. Tenemos también, por ejemplo, una película muy reciente, precisamente La Vocera, que habla de este caminar de Marichuy con el Congreso Nacional Indígena, o la más reciente de Diego Rico Sorno de la Montaña, ¿no? Entonces, esto solo es para hablar como en un ámbito específicamente cinematográfico. Sin embargo, en la fotografía, en la danza, en la música, por supuesto, ¿no?, con grupos como Rage Against the Machine, pero también como Oscar Chávez, de Panteón Rococó, la influencia que ha tenido el zapatismo en la transformación de la vida cultural en México ha sido muy amplia, pero no solo se restringe al territorio nacional, sino que vemos que hay espejos a lo largo y ancho del mundo. En términos de literatura, por ejemplo, y también retomando algo de lo que comentaba Luis de Tavira al principio, vemos cómo en su momento también la pluma, ¿no?, privilegiada de Marcos pues fue muy importante, y yo diría que incluso como para establecer puentes, ¿no?, entre la cosmovisión de los pueblos, ¿no?, mayenses, ¿no?, de raíz plural y compleja, y también la sociedad civil o el mundo occidental, ¿no?, a través de relatos como los del Viejo Antonio, ¿no?, que recupera elementos de la cosmovisión maya a nivel amplio y que también hace una relectura de otros libros como puede ser el Chirambalam y el Popol Vuh. Pero tenemos también otros personajes, ¿no?, como en una épica caballeresca que puede ser incluso quijotesca, ¿no?, de Durito de la Lacandona, o también otros personajes que nos hablan de las diversidades sexuales como la Magdalena, otros más un poco al estilo, siento yo, de la novela policíaca como puede ser Elías Contreras, o también algunos que nos ayudan a entender, y creo que sobre todo a las niñeces, el diálogo con otras formas de convivencia, incluso de la naturaleza, como puede ser El Gato Perro, y también figuras contemporáneas como puede ser Esperanza Zapatista, y también, por supuesto, ahora recientemente Denis, inspirada en Denis Prieto Stock, ¿no? O eso por lo menos es lo que pienso yo. Estos diálogos, digamos, transculturales a partir del arte han rebasado estas fronteras, digamos, nacionales, como mencionaba hace rato, y podemos ver que también han influido, por ejemplo, en artistas del arte contemporáneo como Cheto Delal, que es un colectivo que dice que hace arte ruso inspirado en el zapatismo en la era post-soviética, que ha presentado, por ejemplo, sus obras en el museo en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y en muchas otras latitudes. Está también, por ejemplo, el colectivo Zapantera Negra, que recupera elementos de la gráfica del exministro de Cultura de las Black Panthers, de Emory Douglas, y que si vemos en términos de poética, política, incluso corpo-política, tienen similitudes las Panteras Negras con los zapatistas, ¿no? Por ejemplo, los 10 puntos que tenían las Panteras Negras, y también por otro lado las 13 bandas zapatistas, el énfasis en la educación, los comedores comunitarios, y vaya, el uso del pasamontañas, no en las Panteras Negras, pero también con un cierto, digamos, uniforme de batalla que les visibiliza. Y bueno, así hay muchos otros diálogos que podemos encontrar, hasta incluso, por ejemplo, uno que se llamó el Programa de Experimentación Intergaláctica, me parece, algo así, que era unos cohetes, unas naves espaciales hechos por Rigo 23, un artista de Portugal, en diálogo con las comunidades zapatistas. Entonces vemos cómo
también este impacto a nivel estético de las comunidades es muy fuerte, porque si bien también puede estar inmerso en los sectores de alguna manera contraculturales, contrahegemónicos, subterráneos, e inspirar muchos movimientos, digamos, de corte más de base popular, al mismo tiempo en ocasiones dialoga con estas altas esferas de los museos, a pesar de que quizá esa no sea una voluntad explícita del zapatismo. Sin embargo, esta potencia estética logra tocar incluso museos hegemónicos muy grandes, como puede ser, y ya dijo Britón, el Museo Reina Sofía, ¿no? Ya para ir cerrando un poco, pensar también en lo potente que puede ser la poética dentro de la dimensión política en la travesía por la vida, que fue este viaje, diría Walter Benjamin, a contrapelo de la historia que hacen en las comunidades autónomas, en donde pues parecería totalmente absurdo, ¿no? Como por qué en 2021 cruzar el Atlántico, ¿no? En un barco que además no se veía en muy buenas condiciones, la verdad, pero lo lograron, y además con un escuadrón de 7 personas, ¿no? Es como un despropósito total. Sin embargo, si lo pensamos en clave simbólica y en clave poética, lo que significa salir de las costas de la península para llegar a donde 500 años antes habían salido los colonizadores, para decirles no nos conquistaron, pues vemos que todo es parte de un performance colectivo, no minimizando la performatividad como algo meramente por la satisfacción creativa del arte, sino más bien en la potencia de lo simbólico e importante que puede ser eso. Por otro lado, también, no en esta ocasión no me refería a los festivales como parte, porque es como algo de lo que he trabajado más, pero ahorita quise como centrarme en otros elementos, y pensar que precisamente en el 30 aniversario nos decía el subcomandante insurgente Moisés que el mensaje principal estuvo transmitido a partir de una obra de teatro, ¿no? Esto como para pensarlo, no solo además del despliegue de milicianos e insurgentes que se hizo como parte de esta performatividad que puede tener cualquier ejército, sino además el mensaje político que se da a partir de una clave artística, ¿no? Incluso más allá de lo que dijo el subcomandante insurgente Moisés en su discurso cuando ya se cumple las 12 de la noche para hacer los 30 años del alzamiento armado, que por cierto seguramente dijo otras cosas más en Celtal, dirigidas precisamente a las bases y no precisamente a los caxlanes que estábamos por ahí, ¿no? Sin embargo, a partir de esta traducción trateal, pues sí se ponen varios énfasis, se ponen varios puntos a partir de esta nueva etapa que se llama lo común, y que bueno, yo estoy muy a la expectativa de ver cómo eso después se traduce en términos artísticos. Pensar también el arte como parte de esta integralidad autonómica, ¿no? Categoría de la que hemos aprendido de Alicia también y de Gilberto, como una arista más, ¿no? Donde no solo es, como inicié diciendo, primero lo material o lo cultural, ¿no? Como si fuera el huevo o la gallina, ¿no? Sino como en una dialéctica donde se tiene el control del territorio, se tiene la subsistencia material, se tiene su sistema de educación, se tiene también su sistema de salud, y el arte es, no sé si una parte más de la integralidad autonómica o quizá ese campo de cultivo donde convergen todas las demás aristas, ¿no? Creo que todo esto también es parte de la batalla cultural, ¿no? En términos precisamente de lo que ahora desde las ultraderechas se está como poniendo sobre la agenda política en voces como las de el desdeznable Javier Milei, ¿no? Donde hay voces que dicen no solo somos superiores económicamente, no solo somos superiores políticamente, sino que explícitamente dice además somos superiores estéticamente, ¿no? Entonces, para pensar esto en clave cultural, creo que los y las zapatistas tienen muy claro que parte de la dimensión de la batalla que tenemos que dar es la cultura, el arte, las letras, la educación, y por eso creo que tienen tan identificado precisamente en un diálogo que tiene el subcomandante insurgente Galeano en una carta que le envía a Juan Villoro, que también pertenece a este colectivo, que no puede estar, pero le mandamos un saludo, y donde dice que si la humanidad tiene alguna salvación, descansa sobre 3 pilares, y esos pilares son
las artes, las ciencias y los pueblos originarios que habitan en los entornos del mundo, y creo que por eso tenemos que apostar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Pues una mesa que se complementa perfecto, ¿no? Que dialoga desde las artes, desde la importancia que tienen estas expresiones en el zapatismo. Vamos muy bien de tiempo. No sé si entre el público tenemos alguna pregunta, comentario. ¿No? Sí, adelante. Bueno, es un comentario. Bueno, justamente es sobre ese esfuerzo que se hizo del zapatismo y que años después, en ese compromiso que Óscar arribó dentro de las mesas de trabajo de los acuerdos, quiso o llevó a cabo dentro de Conaculta, ¿no? Con la elaboración de una ley de arte y cultura para los pueblos chapanecos, en donde justamente queriendo cumplir con ese acuerdo de San Andrés, creó esta ley con unos consejos ciudadanos de cultura y con un sistema de animación estatal, que justamente ahora estamos en esa lucha por darles vida, porque fue una ley que, como todos, pues la fueron acotando, la fueron escondiendo y funciona, pero para la mafia cultural del Estado, y que ahora en estos diálogos de transformación hemos logrado que se haga un foro justamente del manifiesto cultural, para que, dejando los manifiestos burgueses artísticos, vayamos a este colectivo, a este manifiesto, por hacer que la revolución cultural, como la zapatista, surja desde allá, a partir de la organización del gremio artístico como industria cultural, y que bajo una alianza con el Estado podamos convertirnos en industria cultural y ellos en promotores, a través del compromiso que tiene ahora Claudia ante el mundo con la UNESCO, que es el cumplimiento de la Agenda 2030, que es la oportunidad justamente para crear ese ejército de gestores culturales para darle cumplimiento a la Agenda 2030, que se está haciendo desde el Instituto de Formación Política para poder crear este ejército. Y es la oportunidad ahora de poder llegar a territorios, cumplir los ODS 2030 y quedarnos ahí permanentemente. Es todo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario, reflexión. Felicitar a la mesa. Felicitar a la mesa. Bueno, y pues digo, esta ha sido una mesa estupenda, como han sido todas las mesas que han estado acá. Podríamos seguir reflexionando durante muchos días más sobre muchas otras historias que faltan de contarse. 30 años de resistencia no hace mucho, en una mesa de transición energética alguien nos narraba la historia de aquella turbina que se trajo desde Italia y que intentó ponerse en la realidad, y que era una primera experiencia en los 90 de transición energética, ¿no? Un tema del que ahora se habla, pero que ya hablamos. Y ahora también recientemente una compañera de Radio UNAM que hizo una serie de programas especiales nos hablaba sobre todo el archivo de Radio Insurgente que está ahí, que era también el antecedente del podcast, ¿no? Y que era la base, la forma de comunicación de los pueblos directamente, ¿no? Toda una memoria ahí que falta por explorarse, temas que faltan por estudiarse, ¿no? La danza, te diría Argelia, como uno de los temas también entre las artes que nos ha tocado, ¿no? Y que bueno, nos da para entender la magnitud de este cambio
cultural, artístico, político, que significa el zapatismo. Y digo significa porque esto que estamos hablando es de una historia reciente que sigue teniendo impacto en la realidad, no en nuestro presente y en nuestro futuro, como ya nos contó Britón del mensaje que le llegó el mundo sí va a ser zapatista, ¿no? Y que precisamente es de una importancia tan tremenda que hoy hay quien busca despolitizarlo y convertirlo en marketing, ¿no? De ese mandar obedeciendo y de ese nunca más un México sin nosotros, que tiene una potencia de todo esto que se está hablando acá, se reduce a un marketing o a un eslogan de campaña política, y eso no es precisamente lo que se llevaba acá. Una revolución que transformaba el lenguaje y que desde ahí logró abrir muchas puertas. Pues damos por concluida la mesa y damos concluida también la jornada. Yo en todo caso le pediría a Alicia una palabra breve para clausurar, agradecer. Pues muchas gracias a todas y a todos los compañeros que participaron desde ahora durante todo el día, y a todos los asistentes y compañeros que están aquí presentes, y ojalá que estos eventos, estas celebraciones, estos análisis que aquí se han durante todo el día presentado puedan o tengamos la capacidad de que salgan, ¿no? Más, que tengan mayor alcance, ¿no? Uno hubiese deseado, por estar en el CUP, pues más asistencia de los jóvenes, de las jóvenes de aquí de la universidad. No siempre es posible, los horarios no son compatibles, pero tenemos la tarea, todas y todos, de difundir toda esta extraordinaria experiencia que es la del zapatismo. Pues muchísimas gracias a todos, buenas tardes y nos vemos pronto. Un agradecimiento especial al Centro Universitario Cultural de Gonzalo. Muchas gracias por hospedarnos por acá, y que sigan atentos a las redes sociales de Camino al Andar, Twitter, Facebook, y a la página, que es donde estaremos dándole salida a todos los videos que se quedaron grabados acá. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día.